Muchas gracias a los que se siguen sumando, ¿sí? Y gracias a los que oraron también. Bueno, nuestros invitados expositores de esta tarde son Christian Sessler y Pablo Chirch, ¿sí? Me gustaría presentarlos rápidamente, ¿sí? Christian Sessler lo conocen ya, ¿sí? Ha sido nuestro orador en nuestro último campamento de jóvenes y fue de mucha bendición tener su presencia, ¿sí? El fin de semana que estuvimos. Así que hoy lo volvemos a tener, así que muchas gracias, Christian. Él es estudiante del profesorado en Ciencias Políticas, así que él va a hacer el abordaje en todo lo que es lo teórico en cuanto a la política y la fe cristiana. Y es capellán del Instituto Santiago Canclini, ahí en Leandro en Alem. Es pastor de jóvenes en la iglesia Sion, también en Alem. Y si me estoy olvidando algo, después vos lo podés hacer, Cristian, sí, tranquilamente. Bueno, y también tenemos, como le dijimos, a Pablo Chirch, ha sido, si no me equivoco, pastor en 10 años de la iglesia, también la iglesia Sion en Alem. Integra el consejo pastoral de esa iglesia actualmente, ha trabajado y sigue trabajando. Y en cuanto a lo que es la política partidaria en el ámbito público, ha trabajado como concejal, ¿sí?, de la ciudad de Alem. Luego ha sido ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y luego de Misiones. De Misiones, perdón, gracias. Ha sido vicegobernador de la provincia de Misiones y luego ha sido diputado. Otra vez, si me olvidé algún detalle, Pablo, vos podés extenderlo. Bueno, otra vez gracias y arrancamos con Cristian, ¿sí?, que va a ser, como les comenté, este abordaje teórico, y Pablo nos va a comentar la parte práctica y su experiencia de vida en lo que es la política. Todo suyo. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga muchísimo. Ya Luis hizo una extensa presentación, así que te pasaste, Luis, no hay nada más que agregar. Simplemente sí agradecerte a vos, Luis, a todo el equipo de ABA Jóvenes por esta posibilidad de compartir con ustedes. Es sin lugar a dudas un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande por el auditorio que representa y también por quien va a exponer después. Así que, Pablo, es un gusto también poder compartir con vos este tiempo. Nosotros en Misiones ahora ya estamos un poco más flexibles en lo que respecta a la cuarentena y este tiempo, así que imagino que un poco mejor en cuanto a eso, a lo que ustedes están viviendo. Ya nos estamos congregando en nuestras congregaciones, obviamente siguiendo un protocolo y todo el cuidado que eso respecta, pero gracias a Dios, al menos acá estamos muy bien en ese sentido. Ahora sí, introduciéndonos en lo que es la temática de hoy, hablando de fe cristiana y política, cuando nosotros hablamos de política, unos aspectos que subyacen y que aparecen sin lugar a dudas es el tema del poder. Cuando hablamos de política, cuando estudiamos la política, uno de los objetos de la ciencia política precisamente tiene que ver con el poder. Y se encarga de estudiar la ciencia política, las relaciones de poder que suceden en una sociedad. Y nosotros, por más que no lo percibamos o que no lo tengamos presente todo el tiempo, estamos envueltos en una dinámica que se desarrolla en función de las relaciones de poder. O sea que constantemente estamos envueltos en relaciones de poder. Y uno de los autores que en este sentido quiero citar, que es Sergio Labordette, que es un politólogo argentino, él define al poder como un sistema de imposiciones, cuando habla y cuando desglosa el concepto de poder. Y Max Weber, este filósofo alemán, sociólogo también, historiador, politólogo, él también presenta una definición bastante similar y dice que el poder es la capacidad de imponer comportamiento a otra persona, a otro grupo de personas. Y yo quiero tomar a Labordette porque él presenta el poder a través de 4 tipologías. Y después de presentar estas tipologías, quiero que podamos ver a través de la vida de Jesús, de sus enseñanzas y sus dichos, cómo él se relacionó y cómo Jesús, en su ministerio y en su vida acá en la tierra, se enfrentó al poder. En este sentido, Labordette, cuando habla de tipologías, presenta 4, y una de ellas es el poder como influencia. Cuando él habla de influencia, se refiere a la persuasión. Entonces, cuando ejercemos
el poder como influencia, obviamente estamos tratando de que la otra persona realice algo, pero tiene en su capacidad el poder de la decisión, ¿sí? Se le plantea toda la cuestión, se le trata de alentar, inspirar, motivar, pero siempre planteando la realidad tal cual y como es. Y después la otra persona va a decidir si quiere aceptar o no. Esa cuestión está su decisión. Después la Bordet también plantea el poder como autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad se refiere no tanto a la persona en sí, sino al cargo que emplea o que desarrolla en ese momento. Por ejemplo, ahora Alberto Fernández puede tomar determinadas medidas, no porque es Alberto Fernández, sino porque es el presidente de nuestro país, ¿sí? Entonces, está ligado no a la persona en sí, sino al cargo que desempeña. En las gestiones anteriores o en las futuras, sin importar quién sea el que ocupe el cargo, puede tomar determinadas decisiones y aplicar ciertas medidas en función a ese cargo. Eso es lo que define la Bordet como autoridad. Después él continúa esta explicación y habla del poder como manipulación. Y cuando habla de manipulación, se refiere a que otra vez se intenta que una persona o un grupo de personas realicen determinada acción, pero aquí utilizando el engaño. Es cuando no se plantea la verdad o la realidad tal cual como es, sino que hay objetivos que están escondidos detrás, que no están expresados en primera instancia. Y finalmente, él también hablando de las tipologías del poder, presenta el poder como coacción, que es el uso de la fuerza de manera legal, que en este caso le corresponde primordialmente al Estado, por ejemplo, a través de la policía y la gendarmería. ¿Por qué quiero abordar estas tipologías? Porque Jesús también en su vida y en su ministerio se manejó en esferas y tuvo relaciones de poder. Entonces quiero que nosotros podamos ver cómo él se relacionó en medio de todo este entorno de poder. Porque Jesús no fue ese líder político y militar que todo el mundo esperaba. Jesús no irrumpió en la tierra después del sonido de 1000 trompetas y partiéndose el cielo en dos. Tampoco se presentó con coronas o carruajes o un ejército de soldados. Cuando Jesús nació no fue tendencia en Twitter, sus sermones no fueron transmitidos a través de YouTube o Instagram, sino que su aparición fue humilde. Jesús nace en un pesebre porque en ninguna otra parte había lugar para él. Pero aún así, el reino de los cielos se había acercado. Dios, hecho hombre, habitó entre nosotros. El carpintero de Nazaret, sin plataformas políticas, sin anuncios en diarios, sin compartir sus verdades en redes sociales, tuvo un mensaje, compartió un mensaje, llevó una vida que tuvo un impacto para toda la humanidad, que sigue hasta el día de hoy salvando y transformando vidas a quienes lo aceptan como Señor y Salvador. Y para entender esto, para comprender la vida de Jesús, sus dichos, cómo Él fue llevando su vida, hay que entender la misión de Jesús, ¿sí? Lo que vamos a ver, lo que Él dijo y lo que Él hizo, halla su razón de ser en su misión. Jesús estando aquí en la tierra, y lo registra Juan 10:10, dijo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Otra versión del mismo pasaje dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y sus palabras también, registradas en Lucas 5:32, fueron, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores que se arrepienten. Y aquí nosotros encontramos la razón de ser de Jesús aquí en la tierra, su misión. Él vino a salvarnos. Juan 3:16 de una manera magistral lo expresa, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, tenemos que partir de esta verdad, tener presente esta verdad para poder comprender su mensaje y también su vida. Entonces, ¿cómo era Jesús? ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué contenía su mensaje en estas relaciones de poder? Bueno, en primer lugar, Jesús fue una persona influyente.
Jesús en su paso por aquí en la tierra, sin lugar a dudas, que fue influyente. Cuando él comienza su ministerio, llama a un grupo de personas que lo iban a seguir y que lo iban a acompañar y que iba a ser su grupo íntimo de discípulos y de seguidores. Y Lucas 5:11 dice, ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Para que una persona pueda reclutar a otro grupo de hombres de manera tan fiel y que le acompañen, y no solo acompañar y seguirlo, sino que dejar toda su vida pasada, sin lugar a dudas que tuvo que tener algo que evidentemente los convenció. Claro, ellos tenían el poder y la decisión de rechazarlo o seguirlo, pero le siguieron dejándolo todo. También en Mateo 5, 35, 38, se nos relata en este pasaje que Jesús venía recorriendo las aldeas, recorrió las ciudades, toda la región, e iba anunciando el mensaje de salvación. Jesús compartía las buenas nuevas, sanaba a los enfermos, se compadecía de los necesitados, y en este contexto le dice a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Ustedes deben orar para que Dios envíe a más personas a que se sumen a la obra. Jesús no solamente influye sobre un grupo de personas reclutándolos y que lo sigan en su misión y en su obra y en su razón de ser, sino que Él también anima a este grupo de seguidores a hacer lo mismo. Ustedes que son mis seguidores, también clamen a Dios Padre, oren a Él, y viendo que la tarea es grande, porque ellos efectivamente tenían que estar comprometidos con la misión y con la tarea, pidan a Dios, oren a Él, para que otros se sumen también a esta causa. Pero a su vez, Jesús también le enseñó a estos seguidores cuál era la manera en la cual ellos tenían que seguirle a Él. Porque en cierta ocasión se pusieron a discutir cuál era el más importante de todos. ¿Quién se iba a sentar a la derecha de Jesús? ¿Quién se iba a sentar a la izquierda? Entonces nuevamente Jesús, en amor y con inmensa sabiduría, responde, el que quiere ser el más grande tiene que ponerse a servir. Y el que quiere estar en primer lugar tiene que ser el esclavo de los demás. Esa es la filosofía de Jesús, la manera de entender su misión y la manera también de animar a las demás personas que lo sigan teniendo presente su causa y la manera en la cual había que hacerlo. Porque él también decía en Mateo 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la influencia del mensaje de Jesús, él enseñaba que el uso del poder se traduce en servicio. Para Jesús, el uso del poder, el ejercicio del poder se presentaba a través del servicio. ¿Cómo podemos entonces nosotros como iglesia influenciar hoy? Siguiendo el mensaje de Jesús, siguiendo la vida de Jesús, sin lugar a dudas, amando, sirviendo claramente, anunciando las buenas nuevas. Obviamente que orando, adorando, pero estas tres cosas tienen que estar presentes. El amor, el servicio y el compartir el mensaje. Jesús influenciaba a sus seguidores y los animaba a seguirlo a Él y también a invitar a seguirlo a otros con estas tres premisas. Jesús también, siguiendo esta línea, se presentó con autoridad y desafió a las autoridades. En Marcos 1:22 se nos dice, la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando Jesús se presenta a hablar y ellos reconocen la autoridad en su persona, no estaba limitada exclusivamente al conocimiento, porque los maestros de la ley también sabían mucho, también tenían conocimiento, pero lo que destacaba Jesús, además de saber mucho, era la manera en la cual él vivía aquello que enseñaba. Las palabras de Jesús no solamente salían de su boca, sino que nacían en su corazón. Él era congruente entre aquello que pensaba, hacía y decía, y ahí radicaba la verdadera autoridad de nuestro Señor. En Marcos 2:10 también vemos que Jesús afirma tener la autoridad para perdonar pecados y para sanar enfermos.
Y cuando las personas comenzaron a ver esto que Jesús hacía, alabaron a Dios. Entonces vemos ahí también que la autoridad de Jesús glorifica a Dios. Si nosotros somos desafiados a desenvolvernos en espacios de poder, si se nos confiere cierta autoridad en el ámbito que sea, o en la política, en este caso, tiene que ser para glorificar a Dios. Jesús remarcó eso todo el tiempo. Cuando Él hacía algo y las personas reconocían que era poderoso, que era capaz, que era sabio, Él en todo momento y en toda circunstancia buscaba glorificar a Dios. No obstante, no es una autoridad legal, porque Jesús no presentó en ningún momento pergaminos o documentos para justificar su autoridad. Tampoco era una autoridad tradicional, porque Él no venía de una familia pudiente o poderosa en la cual sus padres ya habían heredado autoridades pasadas, sino que la autoridad de Jesús proviene de Dios. Y eso también marcó la diferencia y va a marcar también la diferencia en el ámbito en el cual nosotros nos desempeñamos. Su autoridad era divina y Él lo reflejaba, lo vivía y lo compartía. Pero no solo eso, Él también combatió los males que se enfrentaba al liderazgo de ese momento. Jesús percibía que en esa época y en ese tiempo las autoridades abusaban del poder y Él no tenía ningún problema en denunciarlo, en exponerlo. Cuando se manejaban de manera hipócrita, Él lo exponía y lo decía de manera pública. Por ejemplo, en Mateo 23:3, Jesús se enfrenta a los maestros de la ley y le dice de una manera sumamente particular, porque dice: no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. La autoridad de ellos será solamente querer imponer un par de cuestiones y que los demás sigan, pero Jesús denunció esa práctica. Jesús tenía autoridad porque vivía lo que decía y condenaba a aquellos que decían tener autoridad o que se asumían cierta autoridad solamente amparados por la teoría. Cuando sus acciones no eran consecuentes con sus pensamientos o con sus dichos, Jesús lo exponía y decía: no lo sigan porque ellos no tienen verdadera autoridad. Ellos no hacen lo que dicen. Jesús también exponía en ese sentido. Así que podemos ver que la autoridad que proviene de Dios es una bendición y no una carga. La autoridad que proviene de Dios es una responsabilidad y no una sumatoria de privilegios. No es quedarnos de brazos cruzados porque estamos en una posición ideal, sino al contrario. En el lugar en el cual nos desempeñemos, tenemos que ser de bendición y no de carga. Tenemos que asumirlo como responsabilidad y no solamente como un montón de privilegios. Nuevamente Jesús, enfrentándose a los líderes religiosos y criticándolos, Él les dice en Lucas 11:42, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Chicos, hermanos, la autoridad sin amor puede convertirnos en tiranos. Y lo repito, la autoridad sin amor puede convertirnos en tiranos, en abusar del poder, en querer inclinar la balanza según nuestros pensamientos o según conforme a lo que nosotros circunstancialmente querramos hacer. Por eso Jesús animó a que la verdadera autoridad proviene de Dios y es para bendición y beneficio de los más necesitados. Jesús también, siguiendo esta línea, no se dejó manipular y tuvo la autoridad a través de la palabra de Dios para hacer frente cuando quisieron manipularlo a Él. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús fue llevado al desierto? ¿Sí? Y allí Satanás lo tienta a Él, y uno de sus engaños, una de las propuestas, fue precisamente abusar del poder. En Lucas 4, 6 y 7, que se nos relata este pasaje, el diablo le dice a Jesús: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dice el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera.
te daré todo esto si me adoras. Vaya propuesta interesante el planteo que le hace, ofreciéndole obviamente un poder terrenal sumamente grande, pero Jesús otra vez responde con gran sabiduría diciendo, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él, porque el poder no es para la gloria personal, sino para la honra del Padre. Jesús obviamente podía haber asumido eso, pero Él, y vuelvo a lo que decíamos al principio, tenía muy claro su misión. Dios aquí en la tierra no se iba a dejar chantajear ni manipular en nada. Y Él, siendo Dios mismo, tomando la forma de hombre, sabía que en todo lo que hacía tenía que agradar, adorar y honrar al Padre. Y esta no iba a ser la excepción. Por más interesante o grande que sea la propuesta de poder, por más mañosa que sea la manipulación que se le presentó en esta ocasión, Jesús seguía honrando a Dios. Él también elude los movimientos populares que suscitaban con sus acciones, porque veamos que a lo largo de su ministerio, cuando más y más personas veían el poder de Jesús, sus milagros, se fue haciendo popular. Y después de la alimentación de los 5.000, este pasaje tan extraordinario, con todo lo que significó alimentar a tantas personas, el Evangelio de Juan en capítulo 6 relata que la gente al ver el milagro de Jesús quería hacerlo rey. Claro, era muy interesante la propuesta. Este sana a aquellos que están enfermos, nos cuida, nos acompaña, tiene mensajes inspiradores, pero además nos alimenta. Entonces vamos a hacerle rey porque ese es el líder que nosotros necesitamos, clamaban las multitudes. A la fuerza, dice el pasaje, queremos hacerle rey. ¿Qué hizo Jesús? Se alejó y se escondió y se fue solo lejos de las multitudes, porque sabía que esa no era su misión. Por más que lo querían proclamar rey, obviamente movidos por el milagro del momento, por las emociones, por tener su panza llena también después de toda una jornada y estar hambrientos. Pero Jesús no se dejó mover ni por las masas, por las multitudes, por la opinión popular. Jesús tenía muy en claro y muy presente cuál era su misión. Él sabía que terrenalmente lo único que iba a tener semejante a un rey iba a ser una corona. Pero para salvación nuestra sería una corona de espinas. Él no iba a permitir que los humanos lo proclamen rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Dios se encarga de eso y no los humanos, y tampoco se va a permitir que ellos lo lleven a Él a ese lugar. Y por último, cuando se presenta la violencia para impedir su detención, Jesús se opone enérgicamente. Aquel que iba a resucitar como un león fue arrestado inocentemente como una oveja. Él no pagó mal por mal y respondió la violencia con más violencia. Recuerden en el huerto de Getsemaní cuando lo apresan y cuando Pedro, que intenta atacar, incluso lo hace uno de los soldados, él dice, no, esta no es la manera. Se opone al uso de la violencia, a pagar el mal por mal. Él incluso, estando en la cruz, ora por sus opresores. Y además, teniendo a su merced a legiones de ángeles que estaban disponibles y dispuestos a hacer aquello que él quisiera. O sea, Jesús les ordenase que lo salvasen, lo iban a hacer. Jesús le pedía a estos ángeles que vayan y exterminen a todos los soldados, lo iban a hacer. Pero se humilló y murió porque entendió cuál era su posición y cuál era su misión. Por más que tenía el poder y la autoridad y que podía responder incluso con violencia como respuesta a aquello que le habían hecho a él, él no lo utilizó en beneficio propio porque tenía en claro la misión. Él se podía salvar en esas circunstancias ordenando a los ángeles que le bajen de la cruz. Pero él sabía que eso era necesario para salvarnos a nosotros. Ni la influencia, ni el poder, ni la autoridad, en este caso el uso de la fuerza, lo llevaron a Jesús a desviarse de su misión. En todo momento y en toda circunstancia, él tenía bien claro y bien presente
qué era aquello que tenía que hacer. Sin lugar a dudas, hermanos, el poder fue una de las grandes tentaciones de Jesús. No por el hecho de que él haya sido débil, sino por lo tentador que le resultaba a todas aquellas personas que lo rodeaban o que estaban cerca de él. La gente le quiere hacer rey a Jesús. El diablo que lo tienta. Sus discípulos que también lo exaltan, incluso dicen, no, no vayas a entregar tu vida. Aquellos que se burlan a sus pies en la cruz diciendo, realmente si sos rey, ¿por qué no te bajas de la cruz? Sin embargo, Jesús no hacía o decía lo que las personas querían escuchar o lo que las personas querían ver. Lo que Jesús hacía fue atender las necesidades. Sus palabras y sus acciones eran pertinentes a la realidad y a la necesidad. Siempre me pregunto, cuando Jesús comienza su ministerio público, el primer milagro que él hace fue convertir el agua en vino. Y me pregunto por qué no pudo hacer, para iniciar su ministerio público como primer milagro, algo más espiritual, como diríamos nosotros, algo más llamativo, algo más poderoso. ¿Por qué Jesús, comenzando, simplemente convierte el agua en vino? Y la respuesta es bastante sencilla, era simplemente porque era lo que en ese momento se necesitaba. Él atendía a las circunstancias y las necesidades en cada momento. Recordemos lo que decíamos hoy, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús entendió que él no vino a formar un imperio, sino a establecer un reino. Él vino a establecer el reino de Dios. Jesús no vino a buscar gloria, fama, tampoco vino a buscar poder. Él vino a rescatar y a salvar aquello que se había perdido. Entonces, si entendemos su misión, si entendemos su propósito, también vamos a comprender cómo él se manejó en las esferas del poder y cómo logró mantenerse firme, más allá de que obviamente fue Dios y es Dios, pero también era humano y tenía presiones. Incluso su grupo cercano, sus seguidores íntimos también lo movilizaban a que se desvíe de su misión, pero él lo tenía muy claro. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día y aquí? Quiero retomar otra vez un concepto que utiliza Sergio Labordet. Él habla y utiliza esta definición de cuotas de poder. Él dice, todas las personas tienen cuotas de poder. Y en el plano político electoral, la cuota de poder más significativa, o tal vez la más conocida, es el voto. ¿Sí? Todas las personas que cumplen con la edad y también están habilitadas para votar, participan en las elecciones, hacen uso de esa cuota de poder, que es el voto, y en su sumatoria determina al siguiente gobernante. En la vida en general, en el día a día, en el hacer iglesia, nosotros también tenemos cada uno de nosotros cuotas de poder. No es necesario tener 1 millón de seguidores en nuestras redes sociales para ser influyentes. Lo podemos hacer con los pequeños detalles, cumpliendo con las pequeñas cuestiones que se nos son requeridas. ¿Sí? Incluso aquello que muchas veces a nosotros es insignificante, eso también marca la diferencia y es determinante. Podemos decir ahora que ninguno de nosotros es el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central, pero con nuestra fidelidad se sostienen las iglesias. Cuando entregamos, por ejemplo, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, también estamos ayudando a la economía y no es necesario tener un lugar de autoridad o de poder significativo reconocido por las multitudes. En los pequeños espacios, aún con lo insignificante y a veces en hoy, para ir cerrando, nuestra mayor influencia, nuestra mayor cuota de poder, nuestra mayor autoridad está en el cumplimiento del llamado. Y quiero que esto quede bien claro. En el cumplimiento del llamado se demuestran nuestras motivaciones. Soy pastor porque Dios me llamó a ese ministerio. Y la relevancia de mi vida
será directamente proporcional a la obediencia de ese llamado. ¿Sí? El pastor Pablo siempre lo dice, y quiero robarle esta frase también, que nosotros tenemos que involucrarnos en política, pero en respuesta al llamado de Dios. Nuestras aspiraciones tienen que ser el cumplimiento de la voluntad de Dios. Podemos ser presidentes, médicos, ministros, pastores, lo que sea, pero una vida digna de imitar, conforme a lo expresado por Jesús, no tiene fundamentos en lo terrenal, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Para ser sal y para ser luz, nosotros tenemos que recordar que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y en el ámbito que sea, y en este caso de la política particularmente, el poder del Espíritu Santo nos guiará al cumplimiento del llamado de Dios. Si tenemos que involucrarnos en un espacio, si hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, debe ser conforme al llamado de Dios. Cuando lo cumplimos y cuando el Espíritu Santo nos guía, ahí seremos verdaderamente influyentes. Ahí tendremos el poder y la autoridad necesaria para decir aquello que Jesús quiere que diga. Cuando cumplimos con nuestro llamado obedientemente, no vamos a permitir que nos manipulen y nosotros vamos a usar el poder para manipular a otros. Cuando cumplimos con nuestro llamado fielmente, seremos de bendición y no de carga. No usaremos del poder, sino que entenderemos que para estar en el primer lugar tenemos que servir a todos. Para ser influyentes, para ser de bendición en el ámbito que sea, en la política, es necesario cumplir el llamado de Dios. Gracias, Luis. Gracias, Cristian. Bueno, por un tema de orden y antes de pasar con Pablo, ¿sí? Si ustedes, cada uno de ustedes, tiene alguna duda, ¿sí? Le invitamos a hacer esto. Usted puede escribirlo en el chat ahora mismo, ¿sí? Y luego al final vamos a estar leyendo las dudas y abordarlas una por una, ¿sí? Para poder ahora pasar directamente con Pablo, ¿sí? Y escuchar lo que él tiene para nosotros. ¿Se entendió? ¿Sí? Buenísimo. Pasamos con Pablo ahora. Gracias, Cristian. Bueno, Luis, muchas gracias por el privilegio que me dan de participar de esta charla, de este evento, a toda la mesa directiva de ABA Joven. Considero que es muy importante el abordaje que están haciendo y me encantó mucho que Cristian, por supuesto, casi un hijo personal, pusiera a Jesucristo en el centro de la escena, porque Jesús es el Señor y a Él sea la gloria, la honra y el imperio. Y cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer para la gloria de Jesucristo. Y por eso Pablo dice ahí en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y conocen el texto, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Realmente cuando nosotros hablamos de lo que debe ser la política, y la política bien entendida, que muchas veces en el ámbito evangélico es menospreciada, hay un menosprecio estúpido, dice el politólogo Johann Prats, es un español. Ese menosprecio hacia la política ha hecho que durante infinidad de años no nos involucráramos y consideráramos que aquel que lo hacía estaba cometiendo un pecado o un grueso error. Y en realidad, cuando Jesús habló, y allí en Mateo 5, 6 y 7, en el famoso Sermón del Monte, Él nos marcó claramente cuál debe ser el lugar que ocupa el cristiano
en aquel entonces no los llamaban todavía cristianos, pero a nosotros hoy sí, el lugar que el cristiano debe ocupar en el ámbito de la sociedad. Le preguntaron una vez a un escritor si el planeta Marte estaba habitado por seres humanos, y él contestó: de ninguna manera, los seres humanos somos una enfermedad de la Tierra. Y al preguntarle qué opinaba de los cristianos, él dijo: serían extraordinarios si pusieran en práctica lo que enseñan. Porque una cosa es conocer el Sermón del Monte, es predicar sobre el Sermón del Monte, y otra cosa es ponerlo en práctica. Nosotros tenemos un mundo, y hoy con la pandemia lo vemos más que nunca, carente totalmente de cuestiones básicas, elementales. Hay un colapso sanitario, pero también hay un colapso alimenticio o alimentario. Nosotros observamos que cada década nuestro mundo aumenta 1.200 millones de personas. Y un periodista decía hace unos días que 212 personas son las dueñas de la economía del mundo y son los que manejan y toman las decisiones fundamentales. Nosotros hemos cedido los espacios. Nosotros hemos dejado que la corrupción arrase con los ámbitos de gobierno y los ámbitos de decisiones, no solo políticas, sino económicas y sociales. Por eso, déjenme usar 3 pasajes para, en estos minutos, tratar de que nos oriente el Espíritu Santo en que si es bueno o no es bueno estar involucrado en las cuestiones de gobierno o de la función pública. Jesús dice ahí en el Sermón del Monte, en San Mateo, este pasaje que Cristian ya lo expresó, capítulo 5, versículos 13 al 16. Yo lo resumo ahí. Jesús dice: ustedes son la sal de esta tierra, ustedes son la luz de este mundo. Y en ese mismo sermón, en Mateo 6, 21, él dice: pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso después, años más adelante, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 9, 16, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Claro, muchos dirán: ¿qué me importa a mí si al mundo le va bien o le va mal? Al contrario, el mundo está cosechando lo que ha sembrado. Y en realidad nosotros no podemos obviar que somos parte de este mundo. Hay una palabra alemana, Schadenfreude, y Schadenfreude es una palabra de difícil traducción, pero cuando pensamos en Schadenfreude estamos pensando en el placer que siente el ser humano cuando le va mal al otro. Ese placer mórbido, perverso, de sentir alegría porque le va mal a los demás. Y nosotros estamos en nuestro país casi habituados a que esto exista. Como que hay un deseo de que al otro le vaya mal, de que al que gobierna le vaya mal. Cuando está un partido o una tendencia política, los otros quieren que le vaya mal. Pero cuando les toca gobernar a ellos, son los otros que están esperando que a estos les vaya mal. Entonces, en este ámbito surge una pregunta. Nuestro mundo está liquidado, nuestra sociedad está liquidada, nuestro país tiene alguna expectativa de salir adelante, ¿o es acaso una mera utopía? Es una mera ilusión.
Decía este gran escritor Eduardo Galeano, uruguayo, hablando de la utopía. Él dice, la utopía está en el horizonte. Me aproximo 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos. Por más que yo camine, jamás la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para que yo no deje de caminar. ¿Es acaso una utopía pensar que nosotros como cristianos, como los representantes del reino de los cielos en esta tierra, como representantes de Jesucristo, como si Él hablara a través nuestro y actuara a través nuestro, podemos hacer algo para cambiar la situación que vive nuestro país y que vive el mundo? ¿Puede el Evangelio convertir a las personas y transformar las vidas y hacer posible que haya más solidaridad, más amor, más misericordia, más compasión? ¿O simplemente lo que estamos haciendo es una mera ilusión? Pero en el fondo sabemos que no vamos a lograr nada. Y entonces surge esto. Yo no me meto en política porque allí está la corrupción. Allí están todos los ladrones. Allí está la maldad y la perversidad en toda su dimensión. Claro, Cristian enfocó bien a Jesucristo, no buscando un poder humano, pero él se metió allí donde estaba la mayor podredumbre de la sociedad en su época. Allí donde la corrupción había alcanzado niveles extraordinarios y donde los celos, la envidia, el odio primaban y donde el desprecio, basta mirar lo que hacían con los leprosos, que serían los que tienen hoy COVID-19, eran relegados y echados de los pueblos, de las ciudades y vivían en sus confines, despreciados. Sin embargo, Jesús fue y tocó a los leprosos y a uno le dijo cuando le planteó su necesidad, quiero limpiarte, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Por eso yo, cuando siendo relativamente joven, siendo pastor, evangelista, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero ahí lo tengo a mi amigo Carlos Amigó, que me conoce, y algún otro adulto. Saben que he andado por todo el país predicando a Jesucristo y dedicando mi vida, y con la iglesia generamos un hogar de niños, que hoy ya tiene más de 40 años, por donde pasaron más de 800 chicos desamparados. Una escuela que es el Instituto Santiago Canclini, cuya junta directiva presido, con casi 800 alumnos de nivel inicial hasta la Universidad Siglo XXI que representamos. Haber creado el Instituto Teológico Bautista de Misiones, donde sigo siendo profesor. Yo me dedicaba de lleno a las tareas espirituales. Pero un día Dios me confrontó y me hizo preguntarme a mí mismo, ¿qué estoy haciendo por mi ciudad, por Leandro en Alem? ¿Qué haces por Alem realmente? Y tal vez el argumento es ir a un hogar de niños, una escuela, predico la palabra, pero ¿qué más? Y así fue que decidí ser concejal de mi ciudad e involucrarme en las cuestiones públicas sin tener necesidad, porque, como muchos saben, tenemos una empresa familiar de más de 60 años y yo siempre me dediqué a un trabajo secular también, aparte de la tarea pastoral.
No tenía necesidad de hacer de la política una profesión, sino tomé a la política como un servicio, como lo que realmente tiene que ser. Y fui concejal de Alem, 4 años. Y en una nueva elección gané las elecciones para concejal nuevamente y fui presidente del Consejo Deliberante de mi ciudad, una ciudad que tiene aproximadamente 40.000 habitantes. Y fue allí, en medio de una tremenda crisis en la educación de Misiones, a los 6 meses de ser presidente del Consejo Deliberante, ya era mi 5º año de concejal en la ciudad, por supuesto, pero a los 6 meses del mandato como presidente del Consejo Deliberante, que el gobernador de la provincia me llama y me dice: quiero que seas el ministro de Educación de la provincia. Tremendo desafío. Yo no me sentía capacitado ni preparado para eso. Sin embargo, el Espíritu Santo me inquietó profundamente y ahí hice algo que siempre hay que hacer. Hablar con quienes tienen una visión amplia y un criterio amplio a nivel pastoral. Y fueron 2 pastores. Algunos lo conocen, el pastor Alberto Ziegler y el pastor Luis Cereza. Y ellos me dijeron: Pablo, metete. Y me alentaron pastoralmente, cuando mucha gente me empezó a criticar y ya me criticaba por ser concejal. Tal vez fui de los primeros evangélicos que asumió ese riesgo. Y allí Dios hizo maravillas, milagros. En el sector gremial logramos establecer un vínculo muy amplio. Dios, podría hablar horas de todo lo que me sucedió en el Ministerio de Educación. Solucionamos el conflicto con los docentes, construimos una cantidad tremenda de escuelas, bajamos la repitencia de 16% al 9%. Visité el 80% de las escuelas de la provincia. Yo iba todos los días prácticamente a visitar una escuela distinta. Y eso motivó que el gobernador me invitara para ser candidato a vicegobernador en una fórmula con él en la reelección. Y ganamos por amplia mayoría y fui vicegobernador. Tal vez en otra ocasión contaré las peripecias vividas cuando fui candidato a gobernador en el 2007 y creo que en esa elección me hicieron fraude. Pero bueno, eso no me voy a referir en este momento. Luego en el 2009 fui electo diputado provincial. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando vienen y me preguntan, ¿me puedo meter en política como cristiano? ¿Es bueno o no es bueno involucrarse en política? ¿Saben qué les contesto? Si puedes evitarlo, evítalo. No te metas. Pero si Dios te llama, si hay un llamado de parte del Espíritu Santo a ese campo misionero que denomino transcultural, donde hay corrupción, donde hay todo tipo de tentaciones y todo tipo de pecados, y donde verdaderamente la ambición de poder muchas veces es desmedida y se abren espacios de los codazos, uno tiene que estar tremendamente sólido y tremendamente firme en lo espiritual y nunca ir solo, sino ir con la anuencia de la iglesia, que la iglesia te esté apoyando en oración y tener un grupo de pastores que estén siempre a tu lado. Cuando fui vicegobernador, todos los lunes a las 8 de la mañana venían no menos de 6, 7, 8 pastores del Consejo de Pastores de la provincia a orar conmigo en la sala de situación de la vicegobernación y nos arrodillábamos ahí y orábamos. Y por eso Dios me cuidó. Y por eso me protegió y me libró de todo mal. Porque es verdad lo que decía Cristian. A Jesús vino Satanás y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Me vinieron a ofrecer coimas. Pero cuando uno le dice que no con firmeza y decisión, y a mí me pasó de decirle: mira, nunca más me vengas a ofrecer un soborno, si no te voy a echar de mi oficina, no van a venir a ofrecerte sobornos.
Pero allí está lo que el Espíritu Santo te permite hacer. Ahora, para tratar de avanzar en este tema, el hecho de involucrarnos en este ámbito tan difícil que lo considero campo misionero transcultural, yo pienso cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, Él está diciendo justamente, salí de tu entorno, de tus cuatro paredes, métete y busca la oveja perdida. Y esa actitud amorosa que uno ve en esa parábola, del pastor que sale y encuentra esa oveja perdida y la recoge con mucho amor, la trae al rebaño, la cuida, la protege, la sana. Es la actitud que debe ser la tuya y la mía en esta sociedad donde hay tanta maldad y corrupción. Cuando Jesús habló y dijo, os haré pescadores de hombres, estaba diciendo y pensando en los pescadores en el mar de Galilea, en un mar que cuando se pone bravo, de olas y de arriesgar la vida. Pescador que sale al mar, sale sin saber si vuelve, pero está seguro de lo que hace. Y una cosa fundamental, no es pescador el que jamás pesca. Se le denomina pescador al que realmente pesca. Por eso, Jesús nos envía a nosotros a ser pescadores de hombres. Cuando nosotros observamos cómo Dios llamó a Nehemías y le hizo ir a Jerusalén para reconstruir los muros, y Nehemías obedeció, fue fiel. Es una historia maravillosa, magnífica, digna de un análisis profundo, pero sintéticamente les digo, Nehemías se encontró con muchos celos, con mucha envidia. Tobías y Sanbalat sobornaron al sumo sacerdote y a su esposa Noadías para que le crearan mala fama a Nehemías. Y ustedes saben en el momento en que, usando un argumento casi tonto, le dicen que se esconda en el templo porque lo querían matar, Nehemías les dice, yo no soy de los que se esconden en el templo para salvar su pellejo. Y yo sabía perfectamente cuál era la intención y que me querían crear mala fama. Y esa expresión, yo no soy de los que se esconden en el templo para salvar su pellejo, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy cuando Dios nos llama a prepararnos y a capacitarnos, como tantos de ustedes, como lo ha hecho Cristian o lo está haciendo Cristian y otros tantos licenciados en ciencias políticas que ya hay en nuestra denominación bautista, para servir a la comunidad. Y Nehemías fue extraordinario porque Nehemías cumplió la tarea que Dios le había encomendado y fue gobernador. Conocen la historia de José también en Egipto. Llegó a ser gobernador. Y bueno, Daniel y sus amigos. Hay muchos casos donde nosotros encontramos a hombres y a mujeres también. No es fácil, no es fácil. Y déjenme decirles, hay un libro de Ken Cade que se llama Los Mandamientos Paradójicos. Él dice, la gente es ilógica, poco racional y egocéntrica. Aún así, ámala. Si prosperas en la vida, harás amigos falsos y enemigos verdaderos. Aún así, intenta prosperar. El bien que haces hoy caerá mañana en el olvido. Aún así, haz el bien. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Aún así, sé sincero y franco. La gente prefiere a los perdedores, pero solo sigue a los ganadores. Aún así, lucha por los perdedores que tú elijas. Lo que te ha llevado años construir se puede destruir de la noche a la mañana. Aún así, construye. Dale al mundo lo mejor de vos y te escupirá en la cara. Aún así, dale lo mejor de vos. A mí me impacta eso. Por eso, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de esta tierra,
Él está pensando en la pureza de la sal, pero también está pensando en que la sal en esa época era un elemento conservante. No había heladeras ni freezer como hoy. Un elemento conservante que ayudaba a que no se pudran las cosas. Y vayamos pensando en nosotros como sal de la República Argentina. Pero también la sal cumple una cualidad fundamental, o tiene una cualidad fundamental, que es la de dar sabor a las cosas. Miren, cuando fui ministro y fui vicegobernador, había varios matrimonios que estaban destruidos, separados. Los llevamos a Cristo, volvieron a solucionar sus problemas. Hacíamos retiros espirituales en la vicegobernación, evangélicos, católicos, nos juntábamos todos y orábamos todos. Y ustedes me dirán, esto no existe. Sí existe, se puede, el Espíritu Santo lo puede. Cuando uno verdaderamente marca la diferencia, cuando uno le da sabor a las cosas. Cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, no está diciendo ustedes son la luz de la iglesia. Ahí es fácil, ustedes son la luz del mundo. Y en ese sentido, cuando uno piensa el efecto que produce o genera la luz, ¿no es cierto? Realmente no necesito abundar. No solo alumbra, no solo nos previene de los peligros, sino que indudablemente nos marca el camino también por donde tenemos que transitar. Y nosotros tenemos que ayudar a nuestra república y a nuestra sociedad a transitar por un camino correcto, pero tenemos que alumbrarles nosotros. Miren, realmente cuando nosotros observamos a aquellos que continuamente nos están tratando de convencer que el cristiano no tiene que meterse en el ámbito de la función pública o en el ámbito de la política, no quiero usar mucho la expresión política, digo de la función pública, nos olvidamos que nosotros internamente tenemos una tremenda lucha de poderes también a nivel evangélico. Y a mí me impacta mucho una expresión del pastor Harold Segura, que algunos de ustedes conocen, donde él dice hay que cuidarse de quienes nos hacen daño, entre estos de los líderes religiosos que convierten la fe en una industria de jugosas ganancias económicas y la religión en un disfraz para ocultar sus intereses egoístas. Disimulan creer en Dios, pero en realidad no creen sino en ellos mismos. Eso pasa en el ámbito de la iglesia evangélica de nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hablar de corrupción afuera solamente? Si hay corrupción también adentro, y mucha corrupción. Por eso Jesús también, que tenía la corrupción de los religiosos de su época, dice Juan capítulo 2, 15 y 16, Jesús tiró también al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y a los vendedores de paloma les dijo, quiten esto de ahí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Miren, chicos, la fe en Jesús y puesta en práctica en los ámbitos de servicio, entre ellos los de la política, es una invitación a la vida abundante, al reconocimiento de la dignidad humana y a la responsabilidad de anunciar la paz que viene de Dios. Y esto no tiene nada que ver con una religión interesada en traficar bienes divinos, como muchas veces se hace, ni convertir la fe en un provechoso negocio de falsas ilusiones. Eso lo dice Harold Segura también. Por eso, si hay una persona que yo realmente quisiera que pudiera estar en la sociedad de nuestro tiempo, sería el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es extraordinario, porque por más que vivió toda la zozobra por los ataques de Babilonia y que los babilonios llevaron muchos israelitas como cautivos a su
a su dominio, él mucho más que predecir el futuro se caracterizó por decir la verdad. Y por eso quiero traer la figura de Jeremías. Porque nosotros mucho más que predecir hoy desde el púlpito el futuro de nuestra sociedad y pensar en cuántas cosas vienen después de esta pandemia o qué le puede pasar al pueblo argentino si siguen estos gobernantes u otros, nuestra responsabilidad es como Jeremías decir la verdad y ser instrumentos de la verdad y verdaderamente marcar la diferencia siendo hombres y mujeres que llevan la verdad y viven en la verdad. Déjenme decirles para ir cerrando, ¿queremos o no queremos ser sal y luz? ¿Nos interesa de veras? No le tengamos miedo a los desafíos. No le tengamos temor a aquello que suena imposible, porque nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Dios es el único que hace maravillas. Él es el Señor de la historia y Él te puede usar de una manera sobrenatural en la función pública. Y por más que te critiquen y que algunos encuentren argumentos para buscar de quitarte el ánimo, yo te desafío a que si Dios te está llamando, te capacites, te formes. Nosotros hemos creado ahora la Escuela de Formación Pública hace 2 años en Misiones con el pastor Pablo Ulet, el pastor Roberto Padilla y el Consejo Provincial de Pastores, y tenemos 120 alumnos más o menos. Y también hemos abierto en la ciudad de Corrientes. Lamentablemente por la pandemia no podemos estar viajando, pero lo estamos haciendo también en forma multimedial. Hombres y mujeres que se están preparando para la función pública. Por eso yo creo que está viniendo un tiempo en el cual vamos a tener a muchos evangélicos en función de gobierno. Y vamos a ver realmente cómo ellos van a marcar la diferencia. La fidelidad al llamado de Jesucristo tendrá su premio y la falta de atención su reprensión y su castigo. Por eso Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Alguien dijo, tenacidad es más que aguante. Es aguante combinado con la absoluta certeza de que lo que esperamos acontecerá. Debemos ser tenaces en este tiempo. Y hermanos, queridos jóvenes, debemos tener la seguridad de que si Dios está con nosotros, nadie estará en contra nuestra. Satanás vendrá para doblegarnos. Pero yo hoy ya con 67 años de edad puedo decir mirando hacia atrás cómo el Señor me protegió, me cuidó, me guió. Pero también les quiero decir, no había día en que no doblaba mis rodillas, abría la palabra y le pedía al Espíritu Santo su guía y su dirección. Y por eso Dios no solo me preservó a mí, sino preservó a mi familia. Y preservó todo aquello que tenía que ver con mis necesidades económicas, espirituales y emocionales. Y les quiero decir que hasta algunas veces podremos fracasar. No está prohibido fracasar. John Maxwell dice que el fracaso no es caída. El fracaso está en permitir que nuestra caída nos deje tirados y controle nuestras vidas. Decídase, dice Maxwell, a ser como un compañero que tuve en la universidad. Un día se paró en la capilla y dijo, jamás estoy caído, o estoy parado, o me estoy levantando. Podemos llegar a fracasar también en el intento. Pero lo que no tenemos que quedarnos es caídos, sino tenemos que levantarnos una y otra vez. Yo cuando
perdí, entre comillas, las elecciones a gobernador en el 2007, sufrí, lloré y le pregunté muchas veces al Señor cuál era la razón. Y Dios me llevó a un pasaje cuando Jesús le quiere lavar los pies a los discípulos y Pedro se niega. Y Jesús le dice que no va a entrar al reino de los cielos si no le lava los pies. Y bueno, ustedes conocen la historia. Jesús le dice esto: Pedro, hay cosas que no entiendes ahora, las vas a entender después. Y leyendo la Biblia de una manera como nunca la leí en ese entonces, veo a Moisés, que hizo el gasto o el desgaste de 40 años de desierto, llegar al borde de la tierra prometida, y Dios le dijo: hasta acá te dejo venir, pero a la tierra prometida entra Josué. ¿Qué habrá pensado Moisés? Por eso, Dios cumple su propósito en nosotros. A veces con éxito y a veces con aparentes derrotas. Pero cuando Dios hace la obra, siempre, siempre es una obra completa. Y Cristo es glorificado. Y cierro y concluyo. José Martí, este poeta extraordinario, dice: las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden. Volviendo a Jeremías, él en medio de la persecución y de haber sido puesto en un pozo pútrido y lleno de agua, él dice allí en Lamentaciones capítulo 3, 19 al 23, una cosa quiero tener presente, y me encanta esta frase: el amor del Señor no tiene fin, las bondades del Señor no se han agotado y la fidelidad del Señor jamás decae. Ni siquiera cuando falle, ni siquiera cuando tome decisiones estúpidas, ni siquiera cuando fracase, ni siquiera cuando esté equivocado creyendo que tengo razón, ni siquiera ahí, porque el Señor cumple su propósito. Y dice José Hernández en uno de sus versos del Martín Fierro: mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Yo lo interpreto así: el fuego del Espíritu Santo es el que nos inyecta el poder y la autoridad para hacer bien el trabajo. Si no está Él ahí, no vayas. Si no está el Espíritu Santo mandándote, no te metas. Pero si está ahí, esto va a cambiar. Y va a cambiar. Hay una Argentina por delante que va a ser diferente, con vos como protagonista. No le tengas miedo. Por eso hoy hay un llamado a la iglesia para volver a la humildad, a la integridad y a la simplicidad de anunciar a Jesucristo y a este crucificado, resucitado y que viene otra vez en este tiempo tan complicado. Más que nunca debemos pensar en ese campo misionero de la función pública y tan difícil que es el de gobierno. Y habiendo sentido personalmente este llamamiento, en un momento de mi vida yo respondí más allá de los prejuicios, las críticas y que me dijeran no te metas. Algunas personas, gracias a los que me animaron, yo respondí: me ha sido impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Sería muy triste para mi vida si mirara para atrás y dijera: perdí la oportunidad de anunciar el evangelio en ese ámbito. Queridos chicos, Dios les bendiga. Si ustedes trajeron este tema para que nosotros pudiéramos expresar lo que hay en nuestro corazón, Cristian, un poquito más desde lo teórico, pero Cristian es alguien muy involucrado en las cuestiones sociales también.
es porque ustedes tienen una profunda inquietud. Y el Señor les bendiga y multiplique su gracia en ustedes de una manera sobrenatural, para que lo sobrenatural del Señor se haga natural en el día a día de ustedes. Déjenme estrecharles en un gran abrazo virtual a todos. Me excedí un poco, querido Luis. Está bien, no hay problema. La verdad, es un gusto también tenerte a vos, Pablo, y gracias por lo que preparaste y cada palabra que fuiste diciéndonos a cada uno de nosotros. Así que con este desafío, ¿sí?, vamos a empezar rápidamente este espacio de preguntas y comentarios, pero les pido que seamos muy breves, ¿sí? Si vamos a hacer un comentario, seamos también breves. ¿Puede ser? Ahora sí, abrimos el espacio, tenemos 15 minutos, ¿sí? Sí, una pregunta, Pablo, por su experiencia personal. Para alguien que quiere entrar en la política, ¿sería más fácil hacer un esfuerzo individual o empezar algo con un partido político? Yo creo que hay que involucrarse en los partidos que existen, no importa cuál sea el signo político. Muy difícil para nosotros los evangélicos hacer un partido político. Primero porque no vamos a tener afiliados, porque en las iglesias muy pocos quieren involucrarse, y imagínense que desde afuera tampoco. Entonces hay que estar en los partidos que existen y desde ahí trabajar. Y ustedes me pueden decir, no, porque está fulano, está mengano, está sutano. ¿Dónde no hay maldad y pecado? Hablamos de la propia iglesia evangélica de nuestro tiempo, ¿no? Esta iglesia electrónica que existe. Así que ahí donde tengas la oportunidad, ahí métete. Porque si Dios te abrió el camino en ese lugar y en ese espacio, y a lo mejor me vas a decir, pero yo no tengo esta convicción, porque estos son de izquierda, estos son de derecha. Miren, ¿Jesucristo era de izquierda o era de derecha? Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que en este sentido nosotros también nos involucramos para llevar a Jesucristo y para que la gente tenga vida. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Ahora vamos con, me olvidé, perdón, de la pregunta de Carlos Amigó, ¿sí?, que va para Cristian, ¿sí? Saber si Cristian tiene llamado a un cargo público, por ejemplo, presidente de la Nación. Cristian, todo tuyo. Bien, puntualmente a eso no, pero te comento, el versículo, el pasaje que confirmó mi llamado pastoral fue Filipenses 1:6, y en esta versión dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hasta que Él lo disponga, Él sigue preparándonos, capacitándonos, trabajando en esta obra que es cada uno de nosotros. Sinceramente, si me remonto hace un par de años atrás, no imaginaba que Dios me iba a llamar al servicio y a la tarea pastoral. Pero fue así y Él fue abriendo y cerrando puertas para que eso sea así. En este caso también tengo la posibilidad de estudiar y prepararme en el ámbito de la ciencia política, en el ámbito de la docencia puntualmente. Aún no me considero ni preparado ni he llamado para la función pública, pero sí entiendo de que Dios está trabajando y lo mejor que puedo hacer es ser obediente a su llamado. Gracias. Sí, yo te hice esa pregunta con una doble intención. Primero, ver dónde estás parado. Y segundo, porque nuestra generación no oramos lo suficiente porque Dios levante un presidente, un gobernador o altos funcionarios. No ha sido motivo de nuestra oración. La oración fue puesta en otro lado. Y yo no voy a vivir para verlo, pero si llegas a presidente, vamos a empezar a orar ahora por vos. Amén. Sí, es cierto lo que decís, y Pablo con mucha claridad lo mencionaba. Hay cierto temor o ciertos rechazos a esas esferas,
y muchas veces estamos tan cargados de prejuicios y falta de convicciones también, de involucrarnos y ser precisamente luz y sal en esos ámbitos de oscuridad e insípidos donde es necesario que realmente Cristo pueda ser reflejado a través de nuestra vida y de nuestro servicio. Así que gracias por tus palabras, Carlos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer un comentario de forma muy breve? Alfredo Sacrián. Alfredo, sí. Alfredo tiene muteado. Cintia, ¿vos podrás habilitarle? Aceptar la solicitud. Emanuel, Alfredo, no te podemos escuchar. Alfredo, no te estamos escuchando, tenés que aceptar la solicitud para que se abra tu micrófono. Mientras ayudamos a Alfredo con este tema, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Jorgelina creo que quería hacer un comentario, si no me equivoco. Cristian, ¿a qué edad empezaste a visualizarte en el ámbito de la política? Bien, eso hace, bueno, ahora este año, estoy en el 4º año de la carrera. En teoría iba a ser el último, pero bueno, esta situación de pandemia, estamos sujetos a lo que suceda. Para ser sincero, cuando era chico detestaba el tema de la política, pero bueno, con el paso del tiempo me fui amigando y entendiendo también un poco más. Así que eso hace aproximadamente 7 años que comencé a interiorizarme, involucrarme, y 4 años que estoy estudiando. Comentá un poco tu participación como candidato a intendente entre tus compañeros. Contá esa experiencia brevemente, pues es muy importante, pues saliste segundo, así que estás ahí. Bueno, ya que lo mencionan nosotros, en el profesorado tenemos la parte del profesorado en ciencia política y también la tecnicatura en administración gubernamental. Y dentro de esta práctica tuvimos que prepararnos como candidatos y armar el simulacro de unas elecciones. Entonces, bueno, elegimos a nuestros concejales, armamos un partido, una serie de propuestas y después, en base a un jurado, también tuvimos que enfrentar y hacer el simulacro de elecciones, y después el jurado presente eran aquellos que nos elegían como futuros candidatos. Obviamente fue un simulacro para el cumplimiento de los requisitos de una materia, pero fue sumamente interesante todo lo que eso involucraba, porque por un momento nos teníamos que poner en el papel de políticos, de candidatos, hablar como tal, defender nuestras propuestas como tales, e incluso hablé con Pablo y él me compartió un material de cómo organizaba sus campañas, así que en lo que representa el aprendizaje y toda esa experiencia fue sumamente interesante. También, para que sea más pertinente con la realidad, obviamente, involucrarnos con lo que socialmente estaba pasando. Si bien yo vivo ahora en la LEM, pero estudio en Oberá, entonces había que hacer un estudio de la situación social para que sea pertinente y tenga sentido la propuesta en ese simulacro. Gracias, Cristian. Vamos con Alfredo, que ahora sí tiene habilitado el micrófono. Alfredo. Sí, yo quería simplemente decirles de que mi formación es eminentemente bautista y comencé mi convicción bautista en el hogar, con un padre que era un lector de las Escrituras y un pastor que había hecho importantes aportes al estudio de las Escrituras. Pero quiero dejar bien en claro que la decisión final por la fe en Jesucristo tuvo un actor fundamental. Lo mío por la edad es historia antigua, pero el nombre que quiero mencionar es el de Santiago Canclini.
El hijo Arnoldo fue el pastor que me bautizó. Y gracias a esos contactos, junto con otros de otras denominaciones, como el obispo Pagura, fui diseñando una personalidad de compromiso con Jesucristo alrededor de las sociedades en las que me tocó actuar. Por mi profesión tuve que trabajé varios años en México, en Francia, en Estados Unidos, en distintos países de América Latina. Y Dios me dio la posibilidad de ser testigo de Jesucristo en cada uno de esos lugares, siempre asociado a comunidades de fe, gracias a las cuales pude sostenerme, pude aguantar, pude crecer y tener el enorme privilegio de ser acompañado con Marisa, mi esposa. He cursado varias carreras, tengo 4 títulos universitarios, pero lo mejor que me pasó fue conocer el amor de Jesucristo en los momentos de crisis, en los momentos de titubeo, en los momentos en los cuales uno se pregunta muchas cosas profundas. A esas cosas profundas, las escrituras, la fe, la palabra y el acompañamiento de los hermanos fueron elementos importantes. Por eso termino diciendo que ustedes que son jóvenes tienen que estar preparados y tener en cuenta de que además de ser predicadores, tienen que ser los elementos de sostén para el desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias. Amén. Yo quisiera transmitirles un comentario que me hicieron llegar en la semana y que es con respecto a la política dentro de nuestras congregaciones, ¿sí? Y comentan diciendo así: hay un fenómeno que polariza y divide la sociedad denominada grieta, y que también se ha introducido en las congregaciones. La pregunta es esta: ¿es la política la causa de este tipo de división en nuestras iglesias? Cualquiera de los dos expositores, si quiere hacer un comentario. Pablo. No, nunca va a ser la política la causante. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No, es un problema netamente espiritual, no político. Cuando existe una grieta dentro de la iglesia, directamente tiene que ver con el orden espiritual. Pablo habla del hombre carnal y el hombre espiritual. Y allí está esa gran lucha interior, ¿no? Que realmente debemos vencer al hombre carnal y que prime el espiritual, porque entonces uno aprende a amar, a tolerar y sobre todas las cosas a perdonar. Esto es fundamental en el ámbito de la iglesia. Y en una iglesia hay peronistas, radicales, hay del PRO, de cualquier grupo político. Yo nunca usé el púlpito para hacer política, jamás. Jamás le dije a la congregación donde estaba: vótenme. Sabían que yo era candidato, oraban por mí, me bendecían en lo que hacía, pero nunca usé el púlpito para hacer política. Y por eso jamás fui promotor de ninguna grieta en el ámbito de la iglesia sobre algún tema político, porque por encima de todas las cosas nosotros estamos en una iglesia para hablar, honrar y glorificar a Jesucristo. Esto es fundamental, fundamental. Y cuando uno observa que un tema político puede ser álgido, puede ser difícil de que otro lo tolere, no hay que hablar de eso, de ese tema. Yo vuelvo a decir una cosa: el templo, la iglesia, está destinado a otra cosa. No es el ámbito para hacer política.
Muy bien, Cristian, vos querías aportar a este... No, simplemente le dije a Pablo que él iba a responder con mucho más riqueza de lo que yo podría aportar, así que está súper claro. Esta semana había recibido también una pregunta en donde, por ejemplo, me decían, che, Luis, ¿y una persona puede estar en un partido político no cristiano? Entonces, ustedes, Pablo y Cristian, ¿ustedes qué responderían a eso? Luis, yo te pregunto, en las empresas donde trabajan cada uno de ustedes, ¿son empresas cristianas o son empresas meramente seculares? Fíjense ustedes, pensando en Nacho que trabaja en un banco, ¿quién es el dueño del banco? Nacho, para ir a trabajar, preguntó, ¿son creyentes? No. O sea, nosotros observamos que en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito que sea, nosotros no nos preguntamos primero si son creyentes ahí a donde nosotros vamos, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que es muy simple. De por sí ya la respuesta está sin lugar a dudas. No sé, Cristian. No, es cierto, nosotros muchas veces cargamos de prejuicios el ámbito político solamente por tradición o por el temor que tenemos a acercarnos a eso y muchas veces tratar de justificar el por qué no nos involucramos, y ese puede ser tal vez una cuestión, bueno, porque no es un ámbito o porque no son todos cristianos, pero socialmente nos involucramos constantemente, así como decía Pablo, en distintos espacios, de manera activa, incluso en el trabajo, bueno, en el estudio, incluso también, sin consultarnos eso, pero también teniendo presente que nosotros seguimos siendo hijos de Dios y que también vamos a tratar de ser sal y luz y bendecir en esos ámbitos. Si tenemos presente nuestro llamado, Cristo obviamente va a estar con nosotros y nos dará el poder y la sabiduría para actuar también de la manera correcta. Bueno, muchas gracias, que sean bendecidos. Saludos. Gracias por invitarnos. Chao. Chao.